Bueno, pues ya está aquí sentada Reyes Carrere, portavoz de H. Bildu en el consistorio donostiarra. ¿Qué tal, Eguardión? Eguardión. ¿Cómo está? Es lo primero que se pregunta estos días. Yo creo que es la pregunta en los últimos 7 del meses. millón. Sí. Estoy bien. Todo Estoy bien, los de alrededor bien, y yo creo que eso al final es lo más importante. Sin duda que sí. Menuda la que nos ha montado el dichoso coronavirus, ¿eh? Sí. Yo creo que es algo además muy inesperado, ¿no? Creo que el mundo estaba preparado, pues poco menos para una invasión alienígena o una guerra nuclear, pero para una cosita tan pequeña yo creo que no estábamos preparados. De hecho, nos da a veces la sensación de estar viviendo en una especie de película de ciencia ficción, ¿eh? Sí, y ahora además toda aquella película o serie que aparezca el virus, mira, pues parece que era una premonición, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que afrontarlo tal y como viene. Oiga, ¿qué le parece la decisión que ha tomado el gobierno de Navarra de cerrar fronteras y de cerrar durante 15 días toda la hostelería? Bueno, yo creo que ese tipo de medidas drásticas en un momento dado tienen que ser o son necesarias, ¿no? Otra cosa es el momento. Nosotros y también desde H. Bildu Navarra dicen, bueno, pues vamos a hacerlo cuanto antes, ¿no? Tal vez no hay que esperar hasta el jueves, igual porque tenga que pasar la Vuelta Ciclista a España, pero ese tipo de medidas drásticas y duras para toda la población, siempre y cuando sea en aras de la salud, ¿no? Navarra ya está en una situación muy límite y, bueno, en ese sentido no tenemos nada que decir. En Navarra está en una situación límite, aquí en Euskadi y especialmente en Guipúzcoa no podemos decir que estemos mucho mejor, ¿eh? No. Los hosteleros, por ejemplo, se quejan de que están siendo los grandes paganos de esta situación sin tener la culpa. ¿Está de acuerdo con ellos? Bueno, yo creo que no hay grandes paganos, ¿no? Yo creo que hay situaciones no solamente en hostelería, sino que pequeños autónomos están sufriendo muchísimo, en sanidad están sufriendo muchísimo, el personal de educación está sufriendo muchísimo, y yo creo que en general la población estamos sufriendo mucho, ¿no? De una manera o de otra. Lo que está claro es que, bueno, la hostelería, digamos, es una actividad que yo creo que se ha centrado demasiado. Quiero decir, la sociedad últimamente nos hemos centrado mucho en que el ocio tiene que estar en la hostelería, ¿no? Y yo creo que tal vez es algo que tenemos que reflexionar. Si algo ha hecho el virus ha sido poner los modelos de ciudad que tenemos en cuanto al ocio, el trabajo, el tipo de actividades que tenemos que tener en la ciudad. Yo creo que hay que repensarlo muy bien. ¿Usted sería partidaria de tomar medidas más drásticas, como están haciendo otras comunidades autónomas? Y vuelvo al ejemplo de Navarra. Siempre y cuando sea para el bien de la población, para que no haya más contagios y para que los hospitales no se saturen y para ayudarnos entre todos, creo que son necesarios en un momento dado. ¿No parece que pudiera haber otro motivo? Sí, bueno, tiene que ser ese, ¿no? Pero hay que poner la salud por delante. Cuando no se pone la salud por delante y se pone la economía, otro tipo de intereses más partidistas, yo creo que ese es el problema, ¿no? Pero está claro que si ponemos la salud por delante, pues en algún momento habrá que tomarlas. ¿Cree que aquí en Guipúzcoa habría que tomarlas ya? Bueno, pues yo creo que lo que tiene que ser es el gobierno vasco mucho más firme, ¿no? Llevamos toda esta semana y la anterior, pues vienen medidas nuevas, parece que se va a hacer algo, pero creo que el gobierno vasco, y en este caso el Lehendakari Urkullu, le falta mucha entidad para tomar decisiones que en un momento dado vayan en contra de sus propios intereses del Partido Nacionalista, y creo que ahí está el problema, que no estaba poniendo como prioridad la salud de la población. ¿Le parecen descafeinadas las medidas anunciadas el sábado? Bueno, me parece que no aportan mucho, ¿no? Creo que es muy importante para la población y la ciudadanía que tengamos las cosas claras. Ahora mismo ella no sabe si puedes salir a la calle con tu cuadrilla, si no, es decir, son vagas, parece que son determinantes, pero la población estamos muy confundida, y creo que debía ser más firme y insisto, ¿no? Creo que está poniendo más otro tipo de intereses partidistas por delante de lo que es la salud. ¿Partidistas, económicos? Sí, que forman parte, bueno, de los intereses más de ciertas empresas, de no determinar o tiene miedo de perder una serie de votos o de ponerse firme, ¿no? Yo creo que en ese sentido no estamos haciendo. Lo vemos aquí también en el Ayuntamiento de Donostia, ¿no? En el que el alcalde creo que le falta clarísimamente liderazgo y defender los derechos y lo que es la ciudadanía por delante de ciertos intereses que
están más en Ajuria Enea que aquí, ¿no? Yo creo que en ese sentido hace falta un liderazgo muy, muy potente y que en un momento dado tome decisiones. ¿En qué sentido lo dice? En lo que se refiere a San Sebastián y a esa falta de liderazgo del alcalde. Bueno, lo que hemos visto es a lo largo de toda esta pandemia es que el alcalde siempre ha ido a rebufo de las determinaciones o de las decisiones que se tomaban en ciertas consejerías, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. Nosotros reclamamos al alcalde que había que tomar medidas necesarias con respecto a evitar la brecha digital en los alumnos y alumnas de Donostia, y la contestación que se nos dio es que era una competencia del gobierno vasco, ¿no? Cuando en otras poblaciones, sin ir más lejos, en Rentería desde el primer momento se dio y se dotó de recursos informáticos a aquellos alumnos y alumnas que necesitaban, ¿no? Por delante de las decisiones que venían del gobierno vasco. Estoy hablando de ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero es verdad que en muchos casos, en un estado de emergencia sanitaria, como hemos vivido aquí, y ya no me refiero concretamente al estado de alarma que decretó en su día el Gobierno central, sino en el estado de emergencia sanitaria decretado por el Gobierno vasco, la inmensa mayoría de competencias recaen en el propio Gobierno vasco, ¿no? Sí, pero eso no quiere decir que el alcalde, por encima de los intereses partidistas o por encima de los intereses del PNV, defienda los intereses de Donostia y lo reclame de una manera firme, que eso es un poco lo que le hemos reclamado a lo largo de todos estos meses. Y el ejemplo de educación que he puesto, ¿no? Una cosa es que desde el Gobierno vasco, desde el Departamento de Educación, diga, bueno, vamos a dotar de equipos informáticos, pero nada impide que por delante y de una manera mucho más directa y mucho más cercana lo haga el Ayuntamiento de San Sebastián. Le hemos pedido directamente que se ponga en contacto con todos los colegios de Donostia y que sepa realmente cuál es la realidad y que compense esa realidad por delante y antes del Gobierno vasco, ¿no? Que es todo un proceso mucho más lento, ¿no? Entonces lo que estamos pidiendo es eso. Oiga, al margen de esa falta de liderazgo, ¿cómo valora la gestión de la pandemia y de la crisis económica tan brutal que estamos teniendo por parte del equipo de gobierno en lo que a él le compete, claro? Bueno, nosotros lo que vemos es eso, es una falta de liderazgo. Lo que entiendo es que el alcalde, en este caso de San Sebastián, lo que tiene que es poner los intereses de la ciudadanía. Estamos hablando de dotar de más ayudas a los autónomos, de dotar de más ayudas al pequeño comercio, que está sufriendo muchísimo, no solamente los hosteleros, ¿no? Estamos hablando de todo el pequeño comercio que realmente está viendo no solamente estos meses que han tenido que estar cerrados sus comercios y que no han tenido ingresos, lógicamente, sino más adelante qué tipo de dificultades están teniendo, porque ellos siguen teniendo que pagar sus alquileres, siguen teniendo que pagar autónomos, y todo ese tipo de actividades económicas necesitan un impulso grandísimo, ¿no? Por otra parte, estamos viendo que la red de cuidados de personas mayores también se ha quedado en evidencia, y entendemos que desde el Ayuntamiento de San Sebastián se puede hacer muchísimo más de lo que se está haciendo, ¿no? En ese sentido, lo que vemos es que también en la actividad económica, si como se suele decir, si ponemos todos los huevos en una misma cesta, y que en este caso sea el turismo, cuando falte turismo, pues se hunde la economía, y entendemos que es un momento muy importante, y creo que de algo malo se tiene que sacar lo bueno, es que la diversificación de la economía y de las actividades económicas de Donosti desde luego urge. Claro, habla usted de más ayudas a los autónomos, más ayudas al pequeño comercio, más ayudas a esa red de cuidados. El ayuntamiento dice, sí, pero esto no es una cosa que... quiere decir que los recursos, los dineros del ayuntamiento también son limitados, y también se ha visto muy afectado por esta pandemia. Sin duda, y nosotros desde luego siempre lo hemos reconocido, ¿no? Pero esto es una cuestión de prioridades. Lo que tienes, ¿en qué lo vas a gastar? Y el Ayuntamiento de San Sebastián lo que tiene lo gasta tiene una serie de prioridades que desde luego no son nuestras. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la escultura de la isla no es nuestra prioridad. Hacer el metro no es nuestra prioridad. Entendemos que hay otra serie de prioridades.
el dinero que hay no se puede gastar en obras que no tienen rentabilidad social, ¿no? Bueno, el metro no es competencia del ayuntamiento. Es su obra, es su obra. Por eso digo que hay competencias que son directas y que las decisiones las toma la Junta del Gobierno, y hay otra serie de cuestiones que el alcalde debería de ir a sus jefes superiores, a decirles, al gobierno vasco, al competente en la obra, a los de su propio partido, a decirles que esa obra no la quiere en este momento, que tiene otra prioridad, que es la ciudadanía donostiarra y todos esos pequeños autónomos y toda la sanidad y la red de autobuses que tiene desde luego un déficit muchísimo mayor. Es decir, creo que tiene que ir a pelear. Ayer mismo dijo el alcalde que él peleó por que se hiciera el metro, pero que luego ya poco menos que no es su cuestión, ¿no? Que ya otros la hacen. Pues yo creo que tiene que pelear muchísimo más. Ayudas a pequeños autónomos. Bueno, es verdad que mucha de la hostelería son también pequeños autónomos. Le preguntaba antes concretamente por este sector, uno de los afectados seriamente por la crisis. En el pasado pleno sobre las ordenanzas fiscales, su grupo creo que planteó una nueva tasa a la colocación de calefactores en el exterior de las terrazas. ¿De verdad cree que es el momento ahora mismo, teniendo en cuenta cómo lo están pasando los hosteleros, muchos comercios, muchos pequeños empresarios de la ciudad? Bueno, yo creo que con el tema de la hostelería nosotros tenemos una mirada muy, muy, muy amplia. Y muy amplia es desde que empieza desde Alza y pasa por el centro y por Martutene y por todos los barrios de la ciudad. Yo en mi barrio, en el mío, yo vivo en Inchaurrondo, no he visto ninguna estufa de esas, ninguna. Las estufas están en otro lado y entendemos además que esas estufas contribuyen a expulsar, a contaminar todavía más el aire, y en esa medida, donde en otro sitio en Europa las están prohibiendo, aquí las estamos incentivando, ¿no? Con lo cual es una propia contradicción. Entendemos que las ayudas tienen que ir por otro lado, tienen que ser mucho más amplias, tienen que ayudar a los pequeños hosteleros que están en todos los barrios, que están cerrando a decenas, y realmente la mirada tiene que ser mucho más amplia que la que se está haciendo en el centro, ¿no? ¿Ayudas de qué tipo? Clarísimamente tienen que tener ayudas en cuanto al pago de autónomos, tienen que tener ayudas en cuanto al pago de alquileres, ayudar en ese pago de alquileres, tienen que tener ayudas en las tasas, tienen que tener ese tipo de ayudas, ¿no? Entendemos que también ellos están muy, muy limitados por toda la serie de normas que están saliendo en cuanto a la limitación de acceso a sus bares, ¿no? Pero creemos que tiene que tener, por esa vía es la que tiene que tener. A nivel de empleo, ¿puede hacer algo el ayuntamiento para tratar de ir mejorando los datos? Hay muchos sectores que van a necesitar personal, y uno es el de cuidados, clarísimamente, y otro es el tema de la conciliación, que también se necesita ayuda. Es el tema de informática, se necesita ayuda. Yo creo que hay muchísimas actividades donde el ayuntamiento tiene que tener esa mirada y realmente ver su punto de mira tiene que estar ahí en cuanto a la creación de puestos de trabajo, ¿no? Hay otra serie de inversiones públicas que pueden ser muy interesantes para incentivar el trabajo en una actividad que sea diferente a la del turismo, ¿no? Yo siempre insisto, y además creo firmemente en ello, que si hiciéramos una ciudad deportiva moderna en Anoeta, moderna, con las instalaciones actualizadas, con servicios de investigación, de nuevas tecnologías, ahí hay un campo muy amplio que generaría muchísimos puestos de trabajo en un futuro inmediato. Requiere una inversión, con lo cual nosotros EH Bildu sí estamos a favor de las inversiones, pero la rentabilidad económica para el barrio, para la ciudad, y los puestos de trabajo para todos esos jóvenes talentosos que tenemos en la ciudad serían muy interesantes, ¿no? Estamos hablando también de hacer elementos tractores en barrios diferentes, como puede ser Alza, en el que insistimos, vamos a poner allí un campus de nuevas tecnologías o de nuevas tecnologías y de campos de educación que estén allí, ¿no? No tiene por qué ser todo en el centro, sino que poner elementos tractores en los barrios que generarían a su vez puestos de trabajo. Se anunció hace unas semanas la creación de un observatorio para analizar el impacto de la COVID-19 en la ciudad. ¿Qué le parece la idea?
Me parece bien mientras no se quede en proyectos, en estudios. Lo que estamos viendo es que estamos constantemente haciendo estudios, ¿no? Y creo que no habría mejor estudio que salir a la calle, como soléis salir vosotros de vez en cuando, y preguntar a media docena de personas, y ahí tienes el estudio redondo, ¿no? No nos podemos perder. Ya han pasado muchos meses desde que inició todo esto. Estamos diciendo que desde el principio estábamos diciendo ya, esto va a venir para largo, esto va a ser largo. Vamos a empezar los estudios que tengamos que hacer una proyección, vamos a empezar a hacerla ahora y esto va a tener consecuencias muy largas. Pero no nos podemos perder en estudios. Pero le voy a poner un ejemplo, ¿no?, muy concreto. Hace muchos meses solicitamos que el Departamento de Igualdad hiciera realmente un diagnóstico de qué impacto iba a tener la imposición de medidas, la limitación de entrada a las personas en la Casa de las Mujeres, lo cual entran 35.000 personas, mujeres al año, a hacer diferentes actividades. Pero con el espacio tan reducido que tiene ya de antes, con las condiciones que tiene, ¿qué impacto? Es decir, ¿cuántas mujeres iban a quedarse fuera de esa oportunidad de hacer toda esa serie de tareas, y además con la labor tan importante que hace la Casa de las Mujeres, ¿no? A día de hoy todavía estamos esperando, ¿no? Cuando es una cuestión de más o menos de cálculo. Si pueden entrar al 50% y entraban 35.000, más o menos sabes que te van a quedar muchos miles de mujeres fuera, ¿no? Entonces, ante eso, ¿cuáles son las alternativas? Porque hay que buscar alternativas. Bueno, pues el gobierno en ese sentido está paralizado y dice, bueno, pues ya llegará el estudio. Pues no sé cuándo va a llegar, y con eso estamos hablando en otra serie de cuestiones también. Oiga, ayer conocimos que por fin los ayuntamientos van a poder endeudarse. ¿En qué deberíamos gastarnos el dinero de aquí a un corto medio plazo? Pues mira, ni en la isla, ni en la obra de la isla, ni en el metro, ni tampoco en el tren de alta velocidad. Eso lo tenemos clarísimo. Hay que gastar en todas aquellas actividades, aquellos proyectos que tengan rentabilidad social. ¿Y qué es una rentabilidad social? Que generen puestos de trabajo dignos aquí, que sean realmente que aquel proyecto sea utilizado por los propios ciudadanos y ciudadanas, y en ese sentido creemos que el endeudamiento tiene que ir en ese sentido, ¿no? Creemos que no tiene sentido una serie de proyectos faraónicos que se están haciendo aquí. Insisto que varios de esos proyectos no se pagan con el dinero del ayuntamiento. Pero con su dinero sí, ¿eh? Con el mío sí. Pero... y con el mío y con todo, que eso lo pagamos a escote, ¿eh? Otra cosa es quien ponga la firma, pero no se nos olvide que cuando el alcalde nos dice es un proyecto del gobierno vasco, lo pagamos entre todos, que no se nos puede olvidar. Y cuando se dice que viene un dinero de Europa que para hacer no sé qué proyectos también de este tipo faraónicos, también nos toca pagar, ¿eh? No es que pague no sé qué, pagamos todos, ¿eh? Venga de donde venga el dinero, si es dinero público, lo pagamos todos. Otra cosa es que sea una arca que salga directamente de las arcas del presupuesto municipal o que salga de las arcas del presupuesto del gobierno vasco. Pero yo le aseguro que usted y yo y todos los que nos están escuchando, que son muchos y son muchas, todos vamos a pagar. Proyectos con rentabilidad social, decía. ¿Se le ocurre alguno? Se me ocurre muchísimo. Se me ocurre que es un proyecto de rentabilidad social hacer el tramo del Topo de Alza a Pasajes. Porque sí hay una rentabilidad social. Ahí nos tendrán a favor. No es que nosotros estemos en contra de inversiones, que es el argumento que utilizó ayer en Ecogoya, ¿no? Es que vosotros vienen, no, nosotros estamos a favor, pero estamos a favor de ese tramo, que es un tramo que se prometió, que está sin hacer y que ahí sí que tiene rentabilidad social. Porque hay muchas cientos de personas, como usted y como yo y como los que nos están escuchando, que van a utilizar ese tramo del Topo. Y eso es una rentabilidad social. Por ejemplo, esa. Esa sí nos parece una inversión adecuada, justa, con rentabilidad social. Ya que hablamos del Topo, están las obras de la pasante ferroviaria paralizadas a la altura de la Concha. Se veía venir, entiendo. Bueno, se veía venir. Es que este es un tema que parece ser que mucho se sorprende de esta paralización, ¿no? Se veía venir, yo creo, además, no solamente lo veíamos venir, digamos, la población a pie de calle, ¿no? Sino que creo que además los responsables de la obra también lo sabían y que sabían que esto iba a ocurrir, ¿no? Y esto, en ese sentido, es un poco lo que, en ese sentido es lo que denunciamos desde HU. No
solamente ha pasado algo que luego los argumentos son menos que ridículos cuando nos dicen que ha aparecido arena y agua, y es tratarnos como, perdón con la palabra, como estúpidos a todos los donostiarras que se ríen fuera, ¿no? Como un poco menos como estúpidos, sino que además nos parece una gran irresponsabilidad política. Creo que tiene que haber, alguien se tiene que hacer responsable de todo esto, y sin duda son empezando desde Eneko Goya hasta pasando por todos sus jefes. Creo que tienen que dar cuentas de esto, ¿no? Y realmente decirnos qué es lo que ha pasado ahí abajo, qué es lo que está pasando, y insisto, el dinero que vamos a pagar usted y yo y todos los que están escuchando, todos los que están escuchando, creemos que no puede ser. ¿No le han convencido los argumentos que han no dado? dio ninguno. Ayer Eneko Goya no dio ninguno. Dijo, yo no sé nada de esto, preguntar en el gobierno vasco. Un poco más demonios, eso es lo que dijo, ¿no? Cuando él sí tiene responsabilidad. ¿Cuál? Porque él es su obra, es el alcalde, es la obra del Ayuntamiento de San Sebastián, que sale de las arcas de los presupuestos del gobierno vasco, pero es una obra municipal del Ayuntamiento de San Sebastián, una obra que él ha firmado, una obra que él ha estado defendiendo hasta ahora, porque ahora cuando dice que yo no sé nada, es su responsabilidad del consejero Arriola. Pues que el 20 de septiembre estaba diciendo que las obras estaban en marcha, que van despacio, pero estaban en marcha, y lo ha estado defendiendo. Y cuando surgió el socavón de la calle Zubieta, él dijo que no, que todo va fenomenal, que esto es un incidente un poco pequeño, y sin tener en cuenta que la concejala de urbanismo, Nekane Arzalluz, dijo que no tenía nada que ver con las obras del metro. Es decir, lo que vemos es una mentira tras otra para esconder unos intereses. También estamos hablando de intereses partidistas, intereses de empresas, en los que el sobrecoste es millonario, porque usted me decía, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Pues mira, ahí lo tiene, van a poner mínimo, estamos haciendo un cálculo de unos 50 millones de euros más, de momento, en ese tramo, ¿no? Cuando una escucha con qué alegría algunos ponen millones en determinados proyectos que no tienen una rentabilidad social, y en cambio ponen tantas pegas diciendo que, claro, con la COVID no hay presupuesto, pues realmente es otra vez, antes he dicho estúpidos, ahora pues poco menos que a la ciudadanía se nos trata pues como si no tuviéramos ningún criterio, ¿no? Cuando todo el mundo gestiona su casa, gestiona su presupuesto, que es su sueldo, y sabe qué es lo que tiene que hacer. Oiga, cuando pide responsabilidades políticas por ello, ¿de qué tipo? ¿Qué tendría que pasar? ¿Tendría que dimitir a alguien con esto? Por supuesto, yo creo que sí, porque esto es una irresponsabilidad. Esto es una responsabilidad. Tenemos la ciudad agujereada. Tenemos denuncias de vecinos y vecinas que tienen afecciones en sus casas. Tenemos gritas, tenemos vibraciones, tenemos un agujero en la calle Zubieta. Tenemos también una afección de agua, y que ha caído agua salada debajo en el túnel a la altura en la calle Urbieta, a la altura del colegio de Amaraberri. Tenemos denuncias de trabajadores, tenemos oscurantismo, no se nos dan los informes, no hay nada. Lo que estamos pidiendo es transparencia, y si alguien no da transparencia y no pone todos los papeles encima de la mesa, es que algo tiene que esconder, y si tiene que esconder algo, es que tiene que tener responsabilidades políticas. Por supuesto que sí. Es que lo que no podemos permitir es que sea un chorreo de dinero nuestro, insisto, y mientras tanto se está agujereando la ciudad, mientras estamos viviendo situaciones muy peligrosas. En fin, en los últimos días hemos conocido la suspensión de la Feria de Santo Tomás, de la tamborrada infantil, la entrega del tambor de oro, las cabalgatas de Olentzero y de los Reyes. Era previsible, claro, su grupo, entiendo, votó a favor de estas suspensiones. Bueno, no nos ha preguntado. A nosotros nos ha preguntado si tenemos que suspender la de Santo Tomás. Nosotros tenemos la virtud de leer el periódico y estar, desde luego, al día con respecto a la información que nos da la prensa, y fundamentalmente es ahí donde nos enteramos. La única consulta que se nos ha hecho a nosotros ha sido la del tambor de oro, pero a partir de ahí nosotros nos hemos enterado por la prensa. Eso es otra de las cuestiones que, cuando antes hablábamos de falta de liderazgo y cómo se está gestionando cuestiones de esta pandemia, estamos hablando de eso, ¿no? Entiendo que hay situaciones que son normales, es decir, yo creo que hacer una tamborrada infantil, pues
cualquier persona puede pensar que no, pero ellos sabrán, ellos toman las decisiones y luego nos lo no nos lo comunican o simplemente lo leemos directamente en la prensa. Nosotros creemos que es el momento de que se tomen decisiones de manera conjunta, pero no solamente con los partidos políticos de la oposición, sino con todos los agentes sociales, culturales, deportivos, económicos, todos los que están en la ciudad y tomar decisiones conjuntas, porque si hacemos participar y si sobre todo este gobierno se acostumbra a escuchar, porque lo que no le gusta es escuchar cosas que no quiere hacer, pero se tendrá que acostumbrar y entonces yo creo que las decisiones se hacen de manera consensuada y que son mucho más rentables, ¿no? Independientemente de que haya decisiones que tenga que tomar el gobierno. También entendemos eso, ¿no? Pero creo que lo que usted me ha preguntado, ¿qué votamos? Nosotros no votamos nada porque nadie nos preguntó. Por cierto, de cara al día grande de la ciudad, ¿habría que hacer algo simbólico a su juicio o no? ¿O directamente hay que suspender el día y ya vendrán años mejores? Bueno, yo creo que eso lo tienen que decir las propias compañías. Bueno, y los donostiarras también, ¿no? Bueno, pero son las compañías las que hacen eso, ¿no? Cuando usted dice los donostiarras, yo digo las compañías o todos los agentes que están implicados, ¿no? Los donostiarras. También los grupos políticos en el ayuntamiento. También los grupos políticos. Por eso le pregunto, ¿cuál es su opinión? Yo creo que todo hay que respetar todo lo que sean cuestiones que afectan que eviten el contagio, esto por supuesto, y a partir de ahí que sean las propias entidades las que tengan ese poder de decisión. Creo que los grupos políticos en muchas ocasiones tenemos que ir por detrás de las decisiones de los agentes sociales. Debe ser que no nos tienen acostumbrados. En fin, Reyes Carrere. Tiempo tendremos en las próximas semanas y meses de entrar más a fondo en cuestiones y proyectos municipales. De momento le agradezco mucho que haya venido a los estudios de la radio. Gracias y hasta pronto. Gracias.